Buen día chicos, mi nombre es Bim y yo el día de hoy voy a estar acompañándolos para realizar esta bimestral tipo IFES. Vamos a rellenar el círculo de la hoja de papel, lo podemos hacer con esfero, preferiblemente. Las preguntas las voy a leer y una vez finalizada la lectura, no se va a dar mucho tiempo, máximo 10 segundos, para marcar la hoja en el círculo con la respuesta que ustedes consideran correcta. Muy bien, comenzaremos. Primera pregunta, ¿cuál es el cerebro de la computadora? ¿Cuál es el cerebro de la computadora? A, monitor, B, teclado, C, microprocesador, D, disco duro. A, monitor, B, teclado, C, microprocesador, D, disco duro. Muy bien, ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Dónde se almacenará la información de forma permanente en tu computador? ¿Dónde se almacena la información de forma permanente en el computador? A, memoria RAM, B, disco duro, C, tarjeta gráfica, D, procesador. Una vez más, A, memoria, RAM, B, disco duro, C, tarjeta gráfica, D, procesador. ¿Listo? Vamos a responder ya. Muy bien, vamos para la tercera. ¿Cuál de los siguientes dispositivos sirve para introducir información a la computadora? ¿Cuál de los siguientes dispositivos no sirve para introducir información a la computadora? A, impresora, B, monitor, C, teclado, D, altavoz. A, impresora, B, monitor, C, teclado, D, altavoz. Bueno, muy bien. ¿Qué función cumple la memoria RAM en una computadora? ¿Qué función, ojo, qué función cumple la memoria RAM en la computadora? A, almacenar información de forma permanente. B, procesar datos. C, almacenar temporalmente los programas y datos que está usando el procesador. D, controlar todos los dispositivos conectados a la computadora. A, almacenar información de forma permanente. B, procesar datos. C, almacenar temporalmente los programas y datos que está usando el procesador. D, controlar todos los dispositivos conectados a la computadora. Bien, contesten rápidamente la respuesta correcta. Muy bien. ¿Cuál es la función principal de la tarjeta madre o mainboard? ¿Cuál es la función principal de la tarjeta principal o mainboard? A, procesar información. B, conectar todos los componentes de la computadora. C, mostrar imágenes en una pantalla. D, almacenar el sistema operativo. A, procesar información. B, conectar todos los componentes de la computadora. C, mostrar imágenes en la pantalla. D, almacenar el sistema operativo. ¿Listos? Respondan ya. Muy bien. Continuamos. ¿Qué parte de la computadora muestra la información en forma visual? ¿Qué parte de la computadora muestra la información en forma visual? A, la unidad de disco. B, el procesador. C, el monitor. D, la tarjeta madre. A, la unidad de disco. B, el procesador. C, el monitor. D, la tarjeta madre. Muy bien, respondan ya. Muy bien, vamos con la pregunta número 7, ya casi. ¿Qué es una fuente de poder ATX? A, un dispositivo de almacenamiento. B, la parte que encierra la pantalla. C, la pieza que proporciona energía a la computadora. D, un tipo de cable. Vuelvo a repetir. A, un dispositivo de almacenamiento. B, la parte que enciende la pantalla. C, la pieza que proporciona energía a la computadora.
tipo de cable para la opción D. Muy bien, vamos para la pregunta número 8 y dice así. ¿Por qué es importante un buen procesador en el computador? Ojo, porque es importante un buen procesador en el computador. A, para que la computadora sea más rápida. B, para que la computadora sea más silenciosa. C, para evitar que se dañen los componentes. D, todas las anteriores no corresponden. A, para que la computadora sea más rápida. B, para que la computadora sea más silenciosa. C, para evitar que se dañen los componentes. D, todas las anteriores no corresponden. Respondan ya. Muy bien, ya estamos casi por finalizar esta primera etapa de la bimestral. Vamos con la pregunta número 9. ¿Cuál de las siguientes unidades de medida se utiliza comúnmente para expresar la capacidad de almacenamiento de un disco duro? ¿Cuál de las siguientes unidades de medida se utiliza comúnmente para expresar la capacidad de almacenamiento de un disco duro? A, gigahertz. B, megahertz. C, gigabytes. D, watts. A, gigahertz. B, megahertz. C, gigabytes. D, watts. ¿Listo? Respondan ya. Bueno, qué alegría. Ya está por finalizar esta primera etapa de la bimestral. Bueno, voy a leerles la pregunta número 10. Y dice, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor la función principal del ventilador en la CPU? ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la función principal del ventilador en la CPU? A, almacenar de forma permanente los programas y datos del ordenador. B, mostrar los resultados en una pantalla. C, ejecutar las instrucciones de los programas y realizar cálculos. D, controlar la temperatura interna del computador. A, almacenar de forma permanente los programas y datos del ordenador. B, mostrar los resultados en una pantalla. C, ejecutar las instrucciones de los programas y realizar cálculos. D, controlar la temperatura interna del computador. Bueno, creo que ha sido una bimestral muy básica, muy fácil. Espero, chicos, que les hubiera ido excelentemente bien en esta primera parte. Bye.